Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy voy a compartir el tema que se titula El poder de la oración intercesora. Estamos en una serie de predicaciones sobre la oración. Don Leonel predicó el domingo anterior precisamente sobre la oración y hoy me voy a enfocar sobre lo que es la intercesión. Normalmente una de las oraciones tradicionales y que nosotros empezamos o que nosotros aprendimos desde pequeño fue el Padre Nuestro. Y en alguna vez nos dijeron con 10 Padres Nuestros que uno ore o rece, pues Dios lo perdona a uno. Pero estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta de que hay varias formas de orar. Desde el que escribió el Pentateuco, que es Moisés, hasta Apocalipsis, vamos a encontrar oraciones poderosas que nos sirven de modelo para que nosotros oremos. A veces nosotros tenemos que ser enseñados, porque a veces oramos y oramos mal. Como decía Santiago, piden y piden mal porque piden para sus deleites. Hay un esquema que nos dice que la oración debe tener un equilibrio. Son 6 puntos en los cuales nosotros nos debemos de enfocar a la hora de orar. El primer punto es que nuestra oración debe de empezar con una alabanza y una adoración a Dios. Porque si nosotros le decimos todos sus atributos, todas sus cualidades, pues no cabe duda que estamos tocándole su corazón. Es como por ejemplo cuando un hijo viene con el padre y primero le dice: mira, ¿en qué te sirvo? Te lustro los zapatos, y se pone bien acomedido. Y al final de cuentas le dice: mira, necesito 200 quetzales para esto. Yo siento que el papá ya está ahí más que listo para soltar el billete. Pues igual es con Dios. Tenemos que alabarlo, glorificarlo y exaltarlo, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Ese sería el punto 1. El punto 2 es que nosotros tenemos que dar acción de gracias. Cuando Pablo le escribía a los tesalonicenses, les decía: dad gracias en todo. Y muchas veces nosotros somos tan mal agradecidos que no siquiera le damos gracias a Dios por este día, que está haciendo mucho calor, o le damos gracias cuando está lloviendo porque hay lluvia y el agua al final de cuentas es vida. Nos olvidamos de orar por el pan nuestro de cada día, por el bienestar, por la ropa, por el calzado, etcétera, etcétera. Y si ustedes se han dado cuenta, hay un sinfín de cosas por las cuales se pueden dar gracias. Pero viene la parte más delicada y es muchas veces la que a nosotros no nos gusta: confesión de pecados. No hay ningún bueno sobre la tierra, dijo Dios. No hay un solo justo. Todos pecamos. Pecamos por lo que hablamos, por lo que oímos, por lo que vemos y por lo que aún hay dentro de nuestro corazón, y no digamos por lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no ponernos a cuentas con el Señor cuando nosotros estamos buscando su intimidad? Pero no solo: Señor, perdona mis pecados, porque ese pecado tiene nombre y apellido. Digámosle: Señor, pues hoy mentí, hoy yo robé, hoy maté a alguien con mi pensamiento porque le dije que era un bruto o un tonto. Si se dan cuenta, pues son pecados que nosotros continuamente caemos en ellos, y por lo cual nosotros debemos de confesarnos, porque dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí viene el punto sobre el cual yo me voy a enfocar: la intercesión. Muchas veces nosotros somos tan egoístas que solo oramos por nosotros o por nuestro círculo cercano. Hay personas que dicen: ¿para qué voy a orar por el gobierno? ¿Qué tiene que ver el gobierno con la iglesia? Pero si se dan cuenta ustedes, el mundo está siendo gobernado por el gobierno, y es ahí donde está el gran problema que tenemos nosotros cada día que enfrentar. Porque en ese mundo, por las malas autoridades que no están aplicando la ley correctamente, pues que se han incrementado
los robos, los asaltos, los crímenes, la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo cual nosotros deberíamos estar intercediendo también por esas autoridades. Pero muchas veces nos olvidamos también de las autoridades que gobiernan una iglesia. Los líderes de las congregaciones son las personas más atacadas por el demonio, porque si ese líder cae, lo más seguro es que la congregación también cae. Orar por la cabeza del hogar, que es el padre. Orar por los hijos. Orar, interceder, pues esa es la función que nosotros debemos de asumir como hijos de Dios, y vamos a verlo más adelante. Entonces ya alabé, ya di gracias, ya me confesé, estoy haciendo intercesión, y viene el quinto punto, que es petición. Ahí sí ya puedo pedir. Pero no pidamos cosas mundanas, porque alguien predicaba el otro día y decía que qué tan barato tenemos a Dios, o qué tan barato hacemos a Dios cuando le pedimos un carro, cuando le pedimos una casa, cuando Dios nos va a dar cosas mucho más grandes, que es la vida eterna. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra? ¿Por qué no le pedimos al Señor que realmente nosotros actuemos en el reino de Dios? Si se dan cuenta ustedes, en eso está enfocado la Biblia, en que nosotros pidamos conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros deseos, porque dice que nosotros pedimos mal. Y el último punto, que es la súplica, pues es cuando hay casos muy extremos, como por ejemplo una persona con cáncer, una persona con una enfermedad terminal. Pues supliquemos, clamemos, ahí sí que doblemos rodillas y pidamos que la misericordia, que la gracia, pero el poder sanador de Dios se pueda manifestar. Pero esta mañana yo les hablo de la intercesión. Es necesario que todo cristiano conozca las armas que Dios Todopoderoso nos ha dado. La palabra de Dios dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas es la oración intercesora. Es tan poderosa que puede cambiar al mundo en que vivimos. Los discípulos de Jesús la usaron. Hasta el día de hoy, la intercesión es la fuente de poder espiritual menos usada por la iglesia. Es algo que realmente se ha dejado de hacer y que prácticamente la mayoría de cristianos la han olvidado. Pero primero tenemos que entender qué es interceder. Interceder es hablarle a Dios a favor de otro, simplemente. Es hablarle a Dios a favor de otro. Y lo mío lo dejo para después. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y eso lo vamos a ver en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador se constituye una persona que está como que negociando, está mediando, se dice. Por ejemplo, cuando se da un secuestro, hay personas que empiezan a mediar entre los secuestradores y las personas afectadas para ver cómo se va a dar la recompensa. Pues no cabe duda que ese es el trabajo de Jesús, delante de Dios por nosotros. Él está intercediendo para que Dios perdone nuestros pecados. Está intercediendo para que Dios ponga el querer como el hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Está intercediendo para que realmente nos arrepintamos. En 1 Timoteo 2:5, el capítulo empieza que Pablo daba unas instrucciones para la oración. Y él le pedía que hiciera ruegos, que hiciera oraciones, que hiciera peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero no solo por todos los hombres, sino que también por los reyes, por las personas que están en eminencia. Y trayéndolo al tiempo actual, no cabe duda que eso nos hace que nosotros oremos por las autoridades que gobiernan este país, por las autoridades que gobiernan la iglesia, precisamente para vivir quieta y reposadamente. Solo Jesús puede hacer esa función y nadie más, porque fue Él el que pagó el precio en la cruz del Calvario
al morir por cada uno de nosotros, porque fue nuestro sustituto. Hoy día se constituye en nuestro mediador. Se dice que Jesús tenía 3 oficios divinos. Uno era el de ser profeta, otro es el de ser sacerdote y el tercero es de ser rey. Su primer oficio ya lo cumplió en la primera venida. Su segundo oficio lo está haciendo hoy día a la par de Dios Todopoderoso. Y el tercer oficio lo va a cumplir cuando Él le regrese por segunda vez. Entonces, ¿por qué no yo invocar el nombre de Jesús para que Él interceda precisamente cada vez que yo me arrodillo a orar? Pero veamos quién más nos dice la palabra de Dios que intercede por nosotros. En Romanos 8:26 encontramos que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este capítulo habla de lo que es vivir en el Espíritu. Y empieza diciendo de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan en la carne, sino que para los que andan en el Espíritu, pues la ley de vida, pues la ley del Espíritu, que es vida en Cristo, nos ha liberado de la ley del pecado, que es la muerte. Y es ahí donde nosotros tenemos que pelear esa buena batalla de la fe, precisamente para andar en el Espíritu y no andar en la carne. Porque miremos, ¿por qué nosotros no oramos? No oramos porque andamos en la carne, puede más la pereza, puede más la negligencia, o puede más la ambición porque tengo que hacer este negocio, tengo que ir al trabajo, etcétera, etcétera. Y a la oración, a la intercesión, yo no le doy ninguna importancia. Porque me levanto ya tarde, me baño, me cambio, desayuno, si me da tiempo, y si no me voy así al trabajo. A mediodía lo más seguro es que hay jornada única, yo sigo trabajando, ya llego cansado a mi casa y lo más seguro es que no voy a tener ganas de orar, mucho menos de interceder. Entonces tenemos que nosotros pelear esa buena batalla de la fe y realmente vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque dice, y de igual manera, en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero esto es para los que andan en el Espíritu, no para los que andan en la carne. Porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Yo no sé cuántas personas de acá realmente están pensando en las cosas del Espíritu constantemente. Que no hay día de Dios, como yo digo, de que no lean la palabra, que estén orando, que estén congregándose, que estén haciendo obras para agradarle al Señor. Porque muchas veces nosotros solo el día domingo lo dejamos para escuchar algo de Dios. Y muchas veces ni atención ponemos. Y dice, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo tenía sus dudas, si los romanos realmente tenían al Espíritu Santo. Por eso le dice, si es que el Espíritu Santo vive en ustedes. Y es una pregunta que realmente nosotros nos deberíamos hacer, ahí sí que nosotros mismos. ¿Es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras vidas o es la carne? Porque si no, ahí está la razón, pues, ¿por qué me cuesta orar? Mucho menos interceder y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer morir la carne. Y la carne la vamos a hacer morir únicamente estudiando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, trayendo el reino de Dios a nuestras vidas. Porque de esa manera nosotros vamos a vencer todas las fuerzas del mal que aún operan en nuestras vidas. En Lucas 4, 5, 6 dice: veamos, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? En primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros como hijos de Dios ya no podemos estar pecando. A veces uno peca involuntariamente, inconscientemente, pero ya no premeditadamente, cuando uno lo piensa, lo planifica y todo, y lo ejecuta al final de cuentas. Porque nosotros deberíamos, en el momento en que la tentación está llegando a nuestra vida, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Doblar rodillas y decirle: Señor, quita ese mal pensamiento de mí, limpia mi mente, limpia mi corazón, para que yo no le dé cabida a ese pecado en mi corazón y lo pueda yo llevar a la práctica. Entonces Jesús ya vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y qué es lo único que yo tengo que hacer? Es creerlo y confesarlo, porque yo ya no le pertenezco al diablo, yo ya no le pertenezco al mundo, sino porque soy un hijo de Dios que lo ha aceptado y lo tengo en el trono de mi corazón. ¿Qué autoridad les dio al Señor a sus discípulos y cómo los animó? En Lucas 10:19 encontramos que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Aquí está hablando de que cuando Jesús mandó a predicar, cuando mandó a evangelizar a 70 de sus seguidores, y ellos regresaron gozosos porque veían de que hasta los demonios se les sujetaban. Y Jesús les dice que él veía cómo Satanás caía como un relámpago, pero que no se preocuparan y que no se alegraran tanto ellos por eso, porque lo más importante era tener escritos sus nombres en el libro de la vida, y eso es lo que nosotros nos deberíamos de enfocar. Pero esto nos anima a que nosotros hagamos guerra espiritual, que estemos intercediendo, precisamente porque si hoy el mundo está doblegado, como está doblegado al pecado, es porque las fuerzas del mal han predominado y son las fuerzas del mal las que están gobernando. Porque cuando habla, por ejemplo, aquí de serpientes y escorpiones, se está refiriendo a las fuerzas del mal. Fuerzas del mal que nosotros no las podemos ver, pero que muchas veces nos oprimen, pero que también han tomado el control o han poseído a las personas. Por ejemplo, hay un espíritu de fornicación que se está moviendo en el mundo. Hoy fornicar ya no es ningún problema como antes lo veíamos nosotros. Hoy es algo tan común y corriente. A cualquier hora, en cualquier lugar, se está practicando eso. Lo mismo está sucediendo con el robo. La palabra de Dios en uno de sus mandamientos dice: no hurtarás. Pero los hombres, aún sabiendo de que eso está infringido en la ley penal, la gente se corrompe y roba. Entonces, si se dan cuenta ustedes, realmente cada día estamos siendo invadidos, y como iglesia, si nosotros no estamos orando y no estamos intercediendo y no estamos clamando al Señor, pues muy fácilmente podemos caer presa también de estas huestes espirituales de maldad, y nos van a hacer que nosotros caigamos. Entonces dice, vamos a ver a la intercesión en el Antiguo Testamento. La Biblia nos da muchos ejemplos de la oración intercesora en el Antiguo Testamento. Tenemos la intercesión de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra y de su sobrino Lot. En Génesis 18, 22 al 24 encontramos que dice: y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Fue tanto el pecado de Sodoma y Gomorra que el Señor tomó la determinación de destruirlo. Pero como él sabía que a través de Abraham iba a levantar una gran nación, que a través de Abraham estaba la promesa, pues dijo: yo no le puedo encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y dice que Abraham estaba aún delante de Jehová. Si Abraham estaba aún delante de Jehová, ¿qué estaba haciendo? Pues no cabe duda que estaba hablando, estaba orando con el Señor.
Y entonces ahí es donde él aprovecha la oportunidad y dice: voy a interceder por esta nación, pero no tanto por la nación, sino por las personas justas, y no tanto por los impíos. Por eso nos lleva en el versículo 18, 25, 26, que dice: lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y ahí empieza el clamor de Abraham, porque primero empieza con 50, pero el mismo Abraham abre los ojos y se da cuenta que no hay 50, y le dice: mire, ¿y si solo 45? Pues solo 45 voy a salvar, le dice el Señor. Y Abraham se sigue bajando y dice: ¿y si solo 40? Pues solo 40. Pero se da cuenta que tal vez ni aún 40 habían, y le dice: ¿y si solo 30? Pues solo 30. Se baja a 20 hasta llega de último a 10. Y el Señor le dice: yo los voy a salvar. Y precisamente fue la familia de Lot la que se salvó. Pero todo esto es producto ¿de qué? Producto de la intercesión. Dios un día buscó a un hombre que hiciera vallado. Dios, como juez, va a hacer juicio contra el pecado y contra la impiedad de los hombres, sea en lo individual como en las naciones. Pero la misericordia de Él es grande y espera su arrepentimiento, por lo cual busca por lo menos un hombre que se interponga entre Él y la tierra para no destruirla. En Ezequiel 22:30 encontramos que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En ese tiempo Cristo no había venido todavía, entonces no encontró a nadie. Hoy día nosotros ya podemos decir lo contrario, porque hoy ya Cristo vino y estamos nosotros como iglesia precisamente para ser vallado. Y el vallado es algo figurativo, porque nos está más o menos identificando como una muralla, como un cerco, precisamente para que nosotros nos pongamos como vallado, como cerco, precisamente para clamar por todo eso que está atrás de nosotros, que no está bien, que están en pecado. Y eso es lo que hoy día representa el mundo. Nosotros como iglesia debiéramos estar haciendo un vallado, un muro de contención entre Dios y el mundo, precisamente para interceder que se arrepientan de su maldad, de su pecado, de su injusticia, de su avaricia, de codicia y tantas cosas más que está amedrentando hoy día al hombre. Pero veamos a la intercesión en el Nuevo Testamento. La Biblia da muchos ejemplos de la oración intercesora en el Nuevo Testamento. El primero que cumplió proféticamente el llamado de Ezequiel 22:30 que acabo de leer fue Jesucristo. Dios sí encontró un hombre que se pusiese delante de él a favor de la tierra para no destruirla, y eso fue Cristo. Cristo fue un intercesor en la tierra y ahora lo hace en el cielo. Está cumpliendo precisamente con su segundo oficio divino, que es ser sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Pero también como iglesia nos ha dado esa facultad. Pero para cumplirlo como iglesia tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Porque si andamos en la carne no estamos agradando a Dios en lo más absoluto. ¿Qué hizo el Señor Jesús con Pedro cuando Satanás pidió zarandearlo? En Lucas 22, 31 al 34 encontramos que dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo no sé si usted conoce a muchos hermanitos que hablan a veces más de la cuenta,
que dicen, no, yo este año voy a leer la Biblia en un año. Yo este año va a ser un tiempo de oración, pero al cabo del tiempo se disipa. Pero no cabe duda que el Señor está intercediendo por nosotros para que no nos falte la fe y que una vez de regreso nosotros traigamos a las personas para Cristo Jesús. Y eso es el tema, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor intercede por nosotros. A veces suceden cosas que nosotros no nos explicamos, posiblemente inéditas en nuestra vida, pero Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel, y a su debido tiempo nos va a dar una respuesta de lo que ha pasado en nuestras vidas. Pero vemos también que Jesús, antes de partir a la crucifixión, hizo la oración sacerdotal. Antes que fuera crucificado, en Juan 17, versículos 9, dejó dicho: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí el Señor Jesús estaba intercediendo por sus discípulos. Él les reconocía que ellos no eran del mundo, que habían aceptado el llamado, que estaban trabajando dentro del reino, y estaba clamando por ellos precisamente para que los guardara del mal. En Juan 17, 15, 18 dice: no ruego que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Nosotros no podemos encerrarnos en una burbuja, encerrarnos en un solo lugar y decir yo ya no puedo ir al mundo, porque realmente es al mundo donde nosotros vamos a ir a predicar la palabra de Dios. Pero así como vamos, tenemos que regresar a nuestra fortaleza, que es nuestra casa, que es nuestra iglesia, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos protegidos. Entonces le dijo: no ruego que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Dios los mandó a que predicaran la palabra, y estos hombres fueron obedientes y se salieron por todo el Medio Oriente, llegaron a Europa, y con el cabo de los años pues vino a América también el evangelio, y nosotros fuimos alcanzados por ese evangelio, por las buenas nuevas. Pero en Juan 17, 20 hay una promesa para nosotros, que nosotros las deberíamos de agarrar con todo. Mas no ruego solamente por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí nos involucra a nosotros como iglesia. O sea, el Señor Jesús ya intercedió por nosotros. Entonces eso me debería de hacer que yo me sienta pues identificado con Él, me sienta yo con esa autoridad que Dios da precisamente para convertirme en un intercesor. Ya dejar por un lado las oraciones egoístas, de estar pidiendo solo por uno. En la elección del sucesor de Judas, también vamos a ver cómo la iglesia, ya en la época que Jesús no estaba, también intercedieron. En Hechos 1, versículos de 12 a 14, encontramos que dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Imagínense cómo estaba el ánimo de estos discípulos, de estos apóstoles. Acababan de ver cómo habían matado a Jesús, que lo habían crucificado. Ellos dicen que se chispotearon y salieron huyendo, y solo las mujeres se quedaron ahí al pie de la cruz. Y es que José de Arimatea le pide a Pilato que le dé el cuerpo de Jesús, y viene y lo entierra juntamente con Nicodemo. Ellos dos estuvieron en el entierro de Jesús. Pero después que le manda a decir el Señor Jesús que no se vayan, sino que permanezcan ahí juntos. Pero después les dice que se vayan a Galilea, porque ahí van a encontrarse con Él. Y se dan cuenta de que ahí resucita el Señor y se va al cielo, y esos hombres se quedan totalmente asombrados.
No cabe duda que regresaron a Jerusalén con ahí sí que con pasiones encontradas, porque por un momento había tristeza, pero también había alegría, que lo habían visto irse al cielo. Y ellos permanecieron juntos desde ese momento. Y ahí está el principio de la iglesia. En la iglesia somos llamados a estar juntos, a intercediendo, a orando precisamente porque el reino de Dios se derrame sobre la vida de tantas personas que no lo conocen. Y que a nosotros nos ponga el Espíritu Santo precisamente para ya no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Dejar de ser egoístas, envidiosos, mal hablados, malhumorados, peleoneros, etcétera, etcétera, porque nosotros ya no practicamos el pecado, porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Pero dice de que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Se arrogaban, pues, ¿verdad? Que Dios les abriera sus ojos para que realmente entendieran la labor que tenían que realizar. Y eso lo terminaron de comprobar ellos el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, reciben ese poder y nunca más dieron un pie atrás. De ahí en adelante estos hombres caminaron en fe, caminaron kilómetros de kilómetros porque no había vehículo que los transportara rápidamente. Fueron apedreados, fueron golpeados, fueron perseguidos. Principalmente los primeros enemigos del cristianismo fueron los mismos judíos. Y posteriormente vienen los falsos maestros que empiezan a perseguir a la iglesia también. Entonces el trabajo de ellos fue un trabajo realmente que nosotros deberíamos decir: Señor, gracias por la vida de estos hombres. Gracias porque tú pusiste el querer como el hacer. Y gracias porque por el sufrimiento de estas personas el Evangelio llegó a mi vida. Eso es realmente estar agradecido y ser un intercesor. Como conclusión, cada creyente debe de ser un intercesor. En Hebreos 6:12 encontramos el versículo que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Aquí la persona que escribió Hebreo le está haciendo una advertencia precisamente a los hebreos contra la apostasía, porque muchos judíos se habían convertido al cristianismo, pero posteriormente no aguantaron la misma presión de los mismos judíos que les decían que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar la ley, y muchos de ellos empezaron a apostatar de la fe y empezaron a regresar nuevamente al judaísmo. Hoy día yo podría decir, muchos vienen a la iglesia, pero como no les parece muchas veces lo que acá se predica o lo que aquí se hace, pues terminan regresando al mundo. Pero ahí sí que, como el Señor Jesús le dijo a Pedro: una vez confirmado, vuelve a tus hermanos. Entonces nosotros no tenemos que ser perezosos, porque la pereza, es un enemigo que todos nosotros lo tenemos. Hay días que muchas veces, en el caso mío, no me dan ganas de levantarme, pero yo sé que me tengo que levantar y me levanto en el nombre de Jesús. Hay días que después de mediodía no me dan ganas de hacer la siesta y quedarme dormido toda la tarde, pero tengo que levantarme porque sigue mi labor. Y posteriormente, en las noches que hago mis estudios bíblicos, a veces ya me siento cansado, me tomo 30 minutos de descanso, tipo 8 de la noche, 9, 10, agarro y me retomo nuevamente, pero ya metido en el ambiente espiritual. Crean de que se me fue la pereza, se me fue el cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, pero si nosotros no tenemos cuidado, nos vamos a dejar llevar por la pereza, y eso nos va a hacer que vivamos en la carne y que no podamos vivir en el espíritu. Y si vivimos en la carne, no estamos agradando a Dios, sino que estamos agradando al maligno. Porque dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredarán las promesas. O sea, la Biblia está llena de promesas, y la promesa más grande es la vida eterna. Entonces imagínense, yo no sé cuántos años más vamos a seguir viviendo. Tal vez 2, 3, algunos de nosotros, algunos más, 20, 30, 40, 50. Pero ¿por qué no realmente darle la importancia que tiene la vida eterna? Porque si nosotros creemos, tenemos que involucrarnos precisamente en la oración y la intercesión. Porque la iglesia se ha olvidado de orar, mucho menos de interceder.
no estamos cumpliendo como iglesia. Como les dije en un principio, nos enseñaron el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no es todo lo que hay de modelo en la oración. Moisés oraba porque hablaba cara a cara con Dios. Abraham habló cara a cara con Dios. Y en sucesivo encontramos las oraciones de Pablo que hizo por las iglesias. Por ejemplo, oraba por la iglesia de Colosas, de Colosenses, que él quería que fueran llenos del conocimiento de Dios. Y Dios ha puesto en mi corazón que ese es mi anhelo, pues, de que ustedes serán llenos del conocimiento de Dios. Pero muchas veces viene el enemigo y se roba esa semilla. Puede más la pereza, puede más la apatía, puede más la negligencia, que realmente nosotros le dediquemos un tiempo al estudio de la palabra de Dios. Porque si nosotros no somos estudiosos de la palabra de Dios, vamos a estar escuchando predicadores que nos van a enseñar la falsa doctrina, esos falsos maestros, falsos profetas que se están levantando, y por falta del conocimiento de la palabra de Dios les vamos a creer. Dice Jesús nos llevó a profundizar en las pasiones del corazón de Dios, descritas claramente en su palabra, por las cuales tenemos que interceder con pasión. Tenemos que interceder pasión por tener una intimidad con Él. Yo no sé cuántos de aquí anhelan tener una intimidad con Dios, que levanten la mano. Pero yo creo que es el anhelo de todos nosotros que venimos a la iglesia. Debemos de tener pasión por interceder por la iglesia, porque como iglesia no somos inmunes. Tenemos debilidades, cometemos errores, hay pecado en nuestras vidas, somos atacados por el enemigo. Entonces, ¿por qué no interceder por la iglesia? Pero también debemos de interceder por los perdidos. ¿Cuántos de nuestros conocidos, posiblemente personas muy cercanas a nosotros, puede ser la esposa, el esposo, el hijo, el hermano, el cuñado, el tío, el sobrino, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo, etcétera, etcétera, por los cuales nosotros podríamos interceder? Interceder por aquel bolito que anda en la calle pidiendo una limosna, por aquel mendigo que anda ahí recogiendo una ficha. Intercedamos por ellos. Me recuerdo que cuando yo me hice cristiano me interesó tantas las cosas de Dios, que yo me conectaba en un canal televisivo que está por cable, que todos los miércoles tipo 4 de la tarde había un pastor, por cierto, de acá de Guatemala, que tenía una clase de intercesión. Y se miraba pues ahí en la televisión cómo estaba el aula y el pastor dando la clase de intercesión. Y este hombre decía que a él le llamaba la atención cuando pasaba por un negocio, por un restaurante, y lo miraba vacío. Porque lo primero que hacía era ponerse a pensar: tiene que pagar renta, tiene que pagar empleados, tiene que hacer esto, y ¿por qué no interceder por eso, verdad? Realmente estamos viviendo, o algunos pues no tienen ese problema, y como no tienen ese problema no ven la necesidad, pero algunos que estamos pasando por una situación así de mucha estrechez, necesitamos las oraciones de intercesión para que realmente el enemigo no logre su cometido, porque el cometido del enemigo es desanimarnos, que nosotros dejemos la iglesia para que nos volcamos a las cosas del mundo, a los negocios, a hacer dinero, a hacer lo otro, ¿verdad? Pero realmente ahí nosotros no estaríamos agradando al Señor, porque nosotros vivimos en el Espíritu. También debemos de interceder por las naciones. Guatemala está como está precisamente porque las huestes espirituales de maldad tomaron el control de la vida, primeramente de los partidos políticos, de los políticos, de las diferentes instituciones del Estado, y hoy día estamos de rodillas precisamente porque la delincuencia muchas veces nos tiene al acecho. Hoy hay que pagar seguridad privada si es que nosotros queremos tener seguro nuestro negocio, porque de lo contrario la delincuencia está a la orden del día y las autoridades se hacen totalmente de la vista gorda. También debemos de interceder por Israel, porque es el pueblo realmente donde Jesús nació, es su pueblo. Las promesas estaban para ellos, pero no las agarraron, y hoy día las promesas las tenemos nosotros. Pero intercedemos porque dice que Israel es el termómetro. Israel va a medir la temperatura cuando Cristo regrese por segunda vez. Alguien por ahí decía de que ya Europa le quitó el apoyo a Israel, Estados Unidos todavía se lo da. Pero cuando Estados Unidos le quite el apoyo a Israel, ¿qué va a pasar? Estos hombres se van a quedar prácticamente sin ayuda humana y van a tener que ver al cielo. Y cuando vean al cielo, realmente Jesús va a regresar por segunda vez.
También tenemos que orar por eso, porque realmente Jesús ya no retarde su venida. La necesitamos, honestamente, si es que nosotros creemos en la vida eterna. Porque estamos viviendo en una sociedad como Sodoma y Gomorra. Hay tanta descomposición, hay tanta inmoralidad, hay tanta anarquía que ya realmente yo creo que esto pues ya nadie lo va a cambiar solo cuando Jesús regrese por segunda vez. Pero mientras eso suceda, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Interceder. Esta mañana yo quiero poner en práctica que intercedamos precisamente por esto que yo puse aquí de último. Interceder por tener una pasión de intimidad con Dios. Que intercedamos por la iglesia. Que intercedamos por los perdidos. Que intercedamos por nuestra nación. Que intercedamos por Israel. Y que intercedamos por el reino de Dios y por el pronto regreso de Jesús a la tierra. Yo quiero en muy lo particular interceder por el hermano Aldair. Él ayer fue sujeto de un robo donde perdió una cuantiosa cantidad de dinero. Yo no soy de aquellos de que a veces pues no es bueno que la congregación se entere, no, yo creo que como congregación debemos de enterarnos de todo, porque realmente lo que le pasó a él le ha causado dolor, tristeza, esa pérdida económica es muy grande, el desánimo ha sido fuerte también, pero es para que nosotros intercedamos por él. Pido a los hermanos que estén cerca de él que se acerquen y que puedan imponer manos, y a ustedes hermanos que se pongan de pie, y al grupo de alabanza que nos ministre acá mientras oramos, y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuevamente, Señor, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque reconocemos, Señor, que solo tú eres digno de ser glorificado. Te damos gracias por nuestra vida, gracias por el pan nuestro de cada día, gracias porque permitirnos congregarnos y estar aquí hoy escuchando tu palabra. Pero también, Señor, reconocemos que somos pecadores y nos queremos poner a cuentas contigo, Señor, antes de pedir. Queremos pedirnos a cuentas contigo antes de interceder, Señor. Límpianos de todo pecado, de toda maldad y toda injusticia que hay en nosotros. Derrama de tu Espíritu Santo. Ven sobre nosotros, Señor. Ven sobre tu iglesia de Renuevo de Jehová, para que nosotros ya no podamos andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Hoy, Señor, como congregación, nos dolemos, Señor. Nos dolemos lo que le pasó al hermano Aldair y clamamos a ti por justicia, Señor. Porque tu justicia divina, que la justicia terrenal, Señor, alcance a esos delincuentes que se robaron todo eso, Señor. Dice tu palabra que tú no vas a tener por justo al impío, Señor. Y hoy pedimos, Señor, por Aldair, primeramente que su fe no falte, Señor. Que tú pongas de su Santo Espíritu, Señor, precisamente para que le dé paz, para que abra su entendimiento, Señor, y precisamente él pueda, Señor, descansar en ti. Y que tú le des nuevas ideas, nuevos pensamientos, Señor, para retomar ese negocio y empezar de nuevo nuevamente, Señor. Así que nosotros lo bendecimos en el nombre de Jesús y clamamos justicia, Señor. Justicia sobre esos delincuentes. Pedimos también, Señor, no solo por él, sino por sus hermanos, por Rubén, por Brandon, por sus papás, por sus esposas, Señor, porque quiera que no, el núcleo familiar fue afectado, porque fue la economía familiar la que tocaron, Señor. Pon de tu Santo Espíritu, dales paz, Señor, dales paz y provee nuevamente para que ellos se puedan levantar en el nombre de Jesús. Y así mismo, Señor, clamamos por nosotros, para que tú pongas el querer como el hacer, que nosotros podamos tener un tiempo de intimidad, Señor, pero un tiempo de intimidad de calidad contigo, que podamos abrir nuestro corazón para que tú puedas entrar a nuestra mente, a nuestra alma, y que haya, Señor, un derramamiento de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Pedimos hoy por la iglesia, Señor. Tú mejor que nadie nos conoces como iglesia del Renuevo de Jehová. Conoces nuestras debilidades, como también conoces nuestras fortalezas.
Pero pedimos, Señor, principalmente por el liderazgo de la iglesia, Señor, por don Leonel Urbina, para que tú lo guardes, Señor, de cualquier dardo del enemigo, principalmente ahora que se están levantando las falsas doctrinas y los falsos profetas, Señor. Guárdalo, Señor, que la sal de la sana doctrina prevalezca en el corazón de este varón, Señor, porque es un hijo tuyo, y el Señor derrama esa bendición sobre cada uno de nosotros. Oramos por ese mundo perdido, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro entorno familiar y sabes quiénes de nuestros allegados, puede ser esposa, esposo, hermano, hermana, sobrino, tío, cuñado, que aún, Señor, no se han rendido al reino de los cielos. Clamamos por ellos, Señor, intercedemos por ellos para que vengan a tus pies y puedan formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Señor. Oramos por los perdidos, por esa gente que está en el mundo, Señor, hoy día delinquiendo o gobernando mal a esta nación, emitiendo malos juicios, cometiendo todo tipo de prevaricato, Señor. Pedimos realmente que tú traigas primeramente arrepentimiento al corazón de estos, que traigas convicción de pecado, Señor, que tú les quites la paz precisamente para que ellos puedan poner la mirada en ti, Señor, y arrepentirse de su egoísmo, de su avaricia, de su ecudicia y de tantas inmundicias más que los gobiernan, Señor. Pedimos por la nación de Guatemala, para que realmente el reino de Dios sea el que gobierne, no solo a los gobiernos, sino que también a las iglesias, Señor. Que la sana doctrina prevalezca en las iglesias y que se eche fuera de toda iglesia, Señor, esos falsos maestros, esas falsas profecías, Señor, porque eso no nos vienen a fortalecer ni nos ayudan a conocerte plenamente. Oramos por Israel, Señor, porque es tu pueblo. Tú depositaste tu confianza en ellos, Señor, que dieran a conocer tus mandamientos, pero fallaron. Y clamamos por ellos, Señor, porque realmente tú pongas entendimiento, sabiduría, traigas arrepentimiento, Señor, convicción de pecado, y que puedan poner ellos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pedimos por tu reino, Señor, que más personas vengan al reino de Dios y su justicia, y que realmente cada día, Señor, pueda mermar el mal, la ignorancia principalmente, Señor, de lo que es tu palabra. Y pedimos, Señor, por tu pronto regreso. Clamamos, Señor, porque vivimos en un mundo corrompido, Señor, totalmente lleno de pecado, Padre, que es por tu gracia y tu por infinita misericordia, Señor, que nosotros aún estamos establecidos en la iglesia, Señor. Y esta mañana lo único que podemos decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque entiendo que como hijo tuyo debo ser una persona de oración, y como hijo tuyo, Señor, debo de interceder por la iglesia, por mi país, por las personas perdidas y por todo, Señor, lo que hoy día no está clamando a ti. Así que te doy la gloria, la honra y la alabanza. Hemos orado en el nombre de Jesús y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador.